Por allá de 1884, las personas que circulaban por la Whitechapel Road en Londres podían comprar un panfleto de 3 páginas titulado La autobiografía de Joseph Carey Merrick. Un autor que relató en su autobiografía que cuando su madre estaba embarazada con él en su vientre, esta había sido arrollada por un elefante durante el desfile de una feria. Por lo que gracias a esto, Joseph Merrick, conocido en el presente y en el pasado como el hombre elefante, creyó que debía sus horribles deformidades a aquel sobresalto sufrido por su madre. Pero en la realidad se sabe que esto no era la causa de su aspecto tan peculiar, y hoy sabemos que no es así. Pero incluso con los avances de la ciencia actual, el diagnóstico médico del padecimiento de Merrick aún no es un caso cerrado y siguen discusiones sobre ello, aunque todo parece indicar que se trata posiblemente del caso más grave de la historia del síndrome de Proteus. Y a este síndrome se describe como un trastorno congénito que causa el crecimiento excesivo de tejido, que afecta principalmente la piel, los huesos, tejidos grasos, vasos sanguíneos y linfáticos. Es una afección progresiva, por lo que significa que los niños generalmente nacen sin signos físicos evidentes del síndrome. A medida que los pacientes envejecen, los tumores empiezan a formarse y la piel y los huesos comienzan a crecer en un patrón asimétrico. La gravedad de estos crecimientos varía de leve a grave y puede afectar diversas zonas del cuerpo, pero generalmente afecta al cráneo, una o más extremidades y las plantas de los pies. Las deformidades de Merrick comenzaron a aparecer en su infancia, tal cual este síndrome. Primero con un pequeño tumor en el labio, el cual se fue extendiendo por su rostro, y después con un bulto óseo en su frente, al mismo tiempo que su brazo derecho y sus pies crecían anormalmente, y su piel adquiría una textura rugosa y ahuecada, lo que recordaba bastante a la apariencia de un elefante. Por el contrario, otras partes como su brazo izquierdo continuaban su desarrollo normal, y probablemente fue durante la aparición de algo semejante a una trompa que su madre relacionaría todas sus anomalías con aquel episodio del elefante. La primera vez que se exhibió a Merrick como una curiosidad de feria fue en 1884, ya bajo el sobrenombre de Hombre Elefante. Y aunque suene extraño, fue el propio Merrick quien eligió aquel degradante modo de vida. Con su madre ya fallecida y tras ser rechazado por su padre y su nueva madrastra, enrolarse en un espectáculo fue su única manera de escapar de la workhouse en donde vivía. Y tras su incómoda etapa como curiosidad de feria en 1886, fue acogido bajo la tutela del cirujano Frederick Trips en el London Hospital, donde residiría hasta su muerte. Los últimos años de vida de Merrick fueron los mejores de su vida, por así decirlo, ya que por primera vez tenía un hogar donde nadie lo discriminaba, ni lo volteaba a ver feo. Además, era atendido y cuidado por todo el personal del hospital, ya que todos en el hospital estaban acostumbrados a su presencia y a su apariencia. Y también fue cuando comenzó la larga investigación para identificar el mal que lo aquejaba. El primer diagnóstico que se le dio data de 1885, cuando Trips, quien ya había examinado a Merrick, un tiempo antes de acogerlo en el hospital, Trips presentó un caso en una reunión de la Sociedad Patológica de Londres, y uno de los asistentes es el prestigioso dermatólogo Henry Radcliffe Croker, el que sugirió que el paciente de Trips padecía una combinación de cutis laxa y neurofibroma, y que sus deformidades óseas se debían a las alteraciones de su sistema nervioso. Aquel fue el único diagnóstico emitido mientras Merrick seguía con vida. Como comenté anteriormente, ahora existe un diagnóstico más acertado, pero años después de su muerte su mal fue recibiendo diversos y sucesivos nombres. En 1909, el también dermatólogo Frederick Parkes Weber citó a Merrick como un caso de la enfermedad de von Recklinghausen, o neurofibromatosis de tipo 1, abreviada como NF1, un trastorno de origen genético que produce tumores y manchas de pigmentación. Sin embargo, estas últimas no estaban presentes en la piel de Merrick, y también durante el siglo XX se propuso que el hombre elefante padecía de síndrome de Maffucci y enfermedad de Albright, pero en todos los casos sin pruebas convincentes. La popularidad sobre la enfermedad de Merrick comenzó a decorrerse en 1986, 6 años después de que la historia del hombre elefante ganara popularidad. Gracias a la película de David Lynch, entonces Michael Cohen y John Tibbles de la Universidad de Dalhousie en Canadá publicarían un estudio en el British Medical Journal, en el que propondrían el diagnóstico actual sobre el síndrome de Proteus, que mencionamos anteriormente. En las últimas décadas, el diagnóstico de síndrome de Proteus y el del NF1 han pugnado hasta llegar a convivir. La posibilidad de que Merrick padeciera ambas enfermedades fue explorado por el documental The Curse of the Elephant Man, producido en 2003 por Natural History de Nueva Zelanda. La investigación se tornó tan en serio que incluso logró localizar a una pariente actual de Merrick, la cual era una nieta de un tío materno, y todo con el fin de analizar sus genes.
Al mismo tiempo, los productores reunieron a 3 equipos de genetistas para poder extraer el ADN del pelo y los huesos de Merrick. Sin embargo, los resultados no fueron concluyentes. Por otra parte, expertos en NF1 han insistido en descartar que el hombre elefante padeciera este trastorno, ya que Merrick no cumplía ciertos requisitos de la NF1. Un decenio después, en 2013, se abordó una nueva investigación destinada a intentar secuenciar el genoma de Merrick. El genetista Richard Trembath custodió el esqueleto en el Royal London Hospital y el vicedirector de salud de la Universidad de Queen Mary en Londres explicaba a la BBC que el gran obstáculo era la conservación de los huesos, ya que estos habían sido varias veces blanqueados con sustancias que degradaban el material genético, impidiendo que se hagan más experimentos, y entre ellos más detallados con los huesos del hombre elefante. Los científicos pretendían comparar muestras de partes normales y anómalas del esqueleto en la sospecha de que Merrick sufría mosaicismo, es decir, una alteración genética surgida después de la concepción y que no afectó a todas sus células. Por eso no todo su cuerpo se encontraba en este estado. El proyecto se ha enfrentado y se enfrenta a retos técnicos bastante complicados. En particular, se busca obtener el suficiente material genético de las muestras, tanto del esqueleto de apariencia normal y del de apariencia extraña o del de Merrick, para poder realizar la secuenciación del ADN. Sin embargo, el genetista apuesta por una hipótesis más detallada. En ausencia de una confirmación basada en el ADN, el diagnóstico clínico más probable es una forma muy grave del síndrome de Proteus. Si el proyecto culmina con éxito, podría escribirse el último capítulo de la historia de Joseph Merrick, ya que hoy se conoce un defecto genético relacionado con la enfermedad. Muchos, pero no todos los casos del síndrome de Proteus se han explicado por la detención de un cambio en la secuencia de ADN de un gen llamado AKT1. Ya por conclusión me quedaría comentar que el caso de Joseph Merrick es uno de los casos médicos más curiosos e interesantes que existen en la historia, y también es uno de los más estudiados. Aunque hayan pasado más de 130 años, todavía podemos escuchar aquel nombre y cualquier cosa sobre este caso en alguno que otro lado. Y sin duda es un caso bastante interesante que deberíamos conocer, pues su historia es muy llamativa e informativa. Así que bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Persona del futuro. Bye.